¿Sabías que tu sistema familiar influye en gran medida en cada una de las decisiones que tomas en tu vida? Desde aquello que te gusta o no te gusta, tus relaciones de pareja, tu profesión, tu salud y hasta en tu economía. Y todo esto es de manera inconsciente, es decir, sin que tú te des cuenta. Imagínate que tu sistema familiar es como una red de información en donde están todas las alegrías y todos los sufrimientos de tu sistema familiar. En ti se encuentran todos los éxitos y cualidades positivas de tus ancestros, pero también están las necesidades no cubiertas de ellos. La información es energía y esta se transmite al sistema a través del inconsciente familiar y de nuestro ADN para la supervivencia del clan. Y las experiencias dolorosas y necesidades no cubiertas en el sistema familiar se transmiten con el objetivo de que alguien pueda transformar y trascender esa información. Es decir, cubrir esas necesidades por el bien del sistema. Pero para poder lograr este objetivo de trascender esta información, es necesario vivir las mismas experiencias que nuestros ancestros para poder hacer en conciencia lo que ellos no pudieron hacer. Las experiencias se pueden repetir de diferente forma, pero cuando somos observadores nos podemos dar cuenta que el fondo del problema es el mismo. Si bien estamos unidos a la información de todo nuestro sistema familiar, pero vamos a tener más resonancia con la información de unos que de otros, y a esto se le llama ser doble en el sistema familiar. Y ser doble en el sistema familiar depende de varios factores. Uno de ellos es el nombre, es decir, tú vas a resonar más con la información de un familiar o un ancestro si tú te llamas igual que él o ella, por fecha de nacimiento. Es decir, si tú naciste en una fecha similar a la de un familiar o un ancestro tuyo, puede ser alrededor de 10 a 15 días hacia adelante o 10 a 15 días hacia atrás. Por ejemplo, en mi caso yo nací en un 3 de abril. Entonces, los dobles en mi sistema familiar van a ser los nacidos del 19 de marzo al 18 de abril, por fecha de concepción. Y aquí es muy importante aclarar que no importa si tú naciste a los 7 u 8 meses. Para el inconsciente, el proceso de gestación es de 9 meses y siempre vamos a tomar como base los 9 meses. También vamos a tomar de 10 a 15 días hacia adelante y de 10 a 15 días hacia atrás. Continuando con mi ejemplo, van a ser mis dobles por fecha de concepción los nacidos entre el 18 de junio al 18 de julio. También el parecido físico influye mucho para que la carga de información de un ancestro o un familiar resuene contigo. Es decir, si tú eres muy parecido, por ejemplo, a tu abuelo, o te dicen que eres igualita a tu bisabuela, pues tendrás más resonancia con la información de ese ancestro. Ser el doble de alguien en tu sistema familiar implica que tu ambiente emocional y tu manera de vivir la vida será muy similar a la de ese ancestro o familiar, y sus conflictos como sus alegrías serán muy parecidos a los tuyos. Ser el doble de alguien en el sistema familiar no es bueno ni malo, es la oportunidad de seguir trascendiendo la información que el clan necesita para gestionar de una mejor manera, una manera más saludable los conflictos y aportar nuevas oportunidades que beneficien a todo el sistema. Como te dije anteriormente, no solamente lo negativo o doloroso es la información que va a resonar entre los dobles en el sistema familiar. También lo positivo, pero el objetivo es que eso que creemos que es negativo lo podamos transformar en posibilidades más saludables para el sistema. Entre la información que se puede expresar en tu vida si eres doble de algún familiar o un ancestro es la siguiente: abortos, abusos, accidentes, pérdidas o incluso temas de salud. Por eso es muy importante conocer la historia de tu sistema familiar. Tomar conciencia de la historia del sistema, ya que a lo mejor el día de hoy estás viviendo situaciones que no comprendes por qué te pasan, y al darte cuenta que resuenas con la información de un ancestro y que estás viviendo las mismas experiencias que él o ella, al hacer esa toma de conciencia, le estás diciendo a tu cerebro que tú no eres ese ancestro y puedes cambiar la situación o te puedes dar la oportunidad de actuar de manera distinta que él o ella. Eso es trascender la información. El inconsciente no distingue entre el bisabuelo, el abuelo, el padre y el nieto.
Para el inconsciente somos uno, y en el momento que hacemos conciencia de la información que se está transmitiendo de generación en generación, es cuando la podemos transformar, trascender, darle un nuevo significado más positivo. Y esa información es la que nosotros vamos a transmitir a las futuras generaciones. Estamos transmitiendo una información con más posibilidades para las futuras generaciones. No siempre la información que se transmite de generación en generación la vamos a experimentar de la misma manera que nuestros ancestros. En muchas ocasiones la vivimos en la otra polaridad. Por ejemplo, si resulta que yo soy el doble de mi abuelo, es decir, que tengo una fuerte resonancia con su información, y mi abuelo fue una persona que en su juventud sufrió un accidente y nadie lo ayudó sino hasta que pasaron un par de horas, y esto le provocó la pérdida del movimiento de una parte de su cuerpo. Aquí hay una necesidad no cubierta, una necesidad de ser ayudado para no quedar inmóvil. Entonces yo, que soy doble de mi abuelo, en mi juventud me entra una curiosidad y un deseo de aprender todo acerca de primeros auxilios y de rescatismo. Y me inscribo a todos los cursos y formo parte de grupos de rescate y se convierte en mi pasión. Aunque en mi país muchas veces este tipo de trabajos no sean bien remunerados, no me importa. Es una necesidad inconsciente de hacer esto aunque no gane lo suficiente. El inconsciente me está llevando a cubrir una necesidad, ya que no distingue entre mi abuelo y yo. Y se genera este gusto o pasión por el rescatismo para sanar esa experiencia dolorosa de mi sistema familiar, ya que este evento trajo mucho dolor a toda la familia. El tomar conciencia de esta información me puede beneficiar mucho, ya que en primer lugar comprendo el desde dónde nace en mí esta pasión y que a veces me lleva a dar mi vida en esto. Me ayuda a que pueda ser un poco más racional y poder, por ejemplo, hacer un negocio de esto para vivir, o darme la oportunidad de tener otras actividades que me generen dinero y seguir haciendo esto sin que la vida se me vaya en ello, ya que yo necesito generar para vivir. Otro ejemplo que me ha tocado ver en consulta es el de una persona que no entendía el odio que le tiene su madre desde que él era un niño, y la gran diferencia que hacía su madre entre él y su hermano. Esta persona sufría mucho desde niño porque su mamá no lo quería, y esto le afectó mucho en sus relaciones de pareja, ya que de manera inconsciente buscaba en sus parejas a su madre para que lo quisiera y lo reconociera. Descubrimos que esta persona era el doble por fecha de nacimiento de su abuelo materno, es decir, del papá de su mamá. Y su mamá le tenía un gran odio a su padre porque éste la maltrataba a ella y a su madre, al grado que llegó a dejarlas inconscientes por los golpes que les daba. Para el inconsciente de la madre, esta persona era su padre y por eso le tenía tanto odio y tanto resentimiento, por eso lo rechazaba tanto. Era como vengarse a través de él de todo el sufrimiento que su padre le causó. Al ser consciente de esta información, este chico pudo comprender a su madre y se dio cuenta que le correspondía a él darse el valor que su madre no pudo darle. Y no es que ella no quisiera dárselo, simplemente es que ella no sabía cómo hacerlo, ya que estaba condicionada por su mente inconsciente. Esta persona comenzó a amarse tanto a él mismo y le dio a su niño interno todo el amor que le hizo falta, hasta que un día pudo atraer a una persona que lo valorara y lo amara tanto como él se amaba a sí mismo, y ya no buscó el reconocimiento de nadie más. Sanó la relación con su madre porque la comprendió y la aceptó tal y como es, y al mismo tiempo se pudo liberar de los juicios que tenía hacia ella y dejó de buscar su reconocimiento. Y así funciona la información en el inconsciente del sistema familiar. Y en algunos libros sagrados como la Biblia también se habla de esto. Los pecados de los padres se heredan a los hijos hasta la tercera o cuarta generación. Es decir, la información de los padres se heredan a los hijos hasta la tercera o cuarta generación. Pero recuerda, no heredamos esa información para sufrirla, sino para trascenderla. Y muchas veces vivir el dolor que ellos vivieron nos ayuda a poder cambiar las cosas. Solo nos falta ver la experiencia desde otra perspectiva, y eso depende de cada uno de nosotros.
Conoce tu historia, de dónde vienes, platica con tus familiares, con tus padres, con tus abuelos. La información se va a presentar en tu vida a medida en que estés listo o estés lista para trascenderla. No toda la tenemos que sufrir. Muchas veces tomar conciencia al escuchar una historia o una anécdota del sistema familiar nos puede ayudar a liberar esa información. Solo necesitas tener la voluntad de querer ver, y esto implica ampliar tu percepción de tu familia y de los retos que la vida te presente. Muchas gracias por llegar al final de este video. Espero que esta información te pueda ayudar el día de hoy para solucionar algunas situaciones o algunos conflictos que tú no entiendes por qué los estás viviendo el día de hoy. También te quiero invitar a que si estás interesado o interesada en tener una sesión conmigo, me contactes. Aquí en la caja de comentarios viene toda la información. Mi nombre es Jesús Miguel Cruz y te mando un fuerte abrazo.